Radio CLEU, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo y hoy estamos hablando acerca de estas detenciones o revisiones policíacas que la Suprema Corte de Justicia acaba de mencionar que no son anticonstitucionales y que ya las podrán realizar como una especie de controles preventivos provisionales. Señor Lainez, controles reactivos, no hay nada de prevención en ello y bueno, aquí el problema está en que es muy ambiguo hablar de sospecha razonable y estamos mencionando que esto es todavía más ambiguo en un sistema en donde se habla del garantismo penal, un sistema de derecho penal mínimo que parece todo lo contrario, parece como una expansión del derecho penal, una línea dirigida al derecho penal del enemigo y este proyecto o programa del derecho penal mínimo es algo muy interesante. Claro, amigo, efectivamente con este proyecto, con este programa de derecho penal mínimo, bueno, pues podemos entender que tanto el garantismo como el derecho penal mínimo son en efecto términos pues que son sinónimos y que van a designar pues este modelo teórico, este modelo normativo de derecho penal que va a ser capaz de minimizar esta violencia pues de la intervención punitiva. Y es que tanto en la previsión legal de los delitos como en la comprobación que es de manera judicial, se va a ver sometida a estrictos límites que van a ser impuestos para tutelar pues los derechos de toda persona, amigo. Sí, efectivamente, fíjate que aquí es muy importante esta cuestión porque el derecho penal mínimo no implica la desaparición del derecho penal, esto no, pero sí implica tener límites precisamente a ese jus puniendi que antes era pues un derecho de castigar propiamente y en donde no se respetaban los derechos humanos. Hoy se supone que las reformas constitucionales han estado dirigidas precisamente a lograr un sistema de corte garante o garantista, como muchos le llaman, y además a una expansión, a una maximización de los derechos humanos. Sin embargo, con este tipo de resoluciones de la Suprema Corte, bueno, pues parece que vamos como el cangrejo, ¿no? A veces damos 2 pasos adelante y 2 más hacia atrás, o a veces parece que damos 1 hacia adelante y 3 hacia atrás, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que cuidar este tipo de situaciones y les digo, no es que con el derecho penal mínimo el derecho penal desaparezca o se trate pues de alguna manera de proteger al delincuente, ¿no? Se trata de proteger a todos los integrantes de la población. Claro, amigo, y es que, bueno, con lo que respecta al delito, estos límites, bueno, pues van a ser precisamente estas garantías penales que son sustanciales. Y es que desde el principio de estricta legalidad o bien de taxatividad de los hechos punibles a los de su lesividad, que es materialidad y culpabilidad. Por lo que respecta al proceso, van a corresponder con las garantías procesales y orgánicas, es decir, la contrariedad, la paridad entre acusación y defensa, la estricta separación entre acusación y juez, la presunción de inocencia, la carga acusatoria de la prueba, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia interna y externa de esta magistratura y sobre todo el principio del juez natural. Sí, es importante aquí resaltar cómo las garantías constitucionales y los derechos humanos no solamente se dan en el momento del proceso, que es la segunda parte de lo que has comentado, sino también en la cuestión sustancial y que va desde la forma en que se realizan los procesos de penalización y en la forma en que se van estableciendo cuáles son los tipos penales, cuál es la punibilidad, cómo medirla, cómo clasificarla, en fin, estas garantías penales son algo muy importante y precisamente ahí es donde se da la cuestión de la minimización. Claro, así es. Fíjate que mientras estas garantías penales se orientan a minimizar estos delitos, es decir, a reducir al máximo lo que el Poder Legislativo puede castigar, estas garantías procesales se orientan, bueno, pues a minimizar el Poder Judicial, es decir,
a reducir al máximo sus márgenes de arbitrio. Sí. Sí, y es que esto es interesante porque las limitantes que imponen los derechos humanos nos permiten dar certeza a nuestras libertades y que ni el fiscal o agente del Ministerio Público, ni la policía, ni tampoco los jueces, ni tampoco los ministros puedan abusar de esta obsesión punitiva que a veces tienen. Y fíjate, amigo, que pues este garantismo penal es obra de un trabajo de uno de los juristas contemporáneos más importantes que hay, que es Luigi Ferrajoli. Y bueno, este Luigi Ferrajoli desarrolla 3 tesis en torno al garantismo penal. Así es, amigo, hay que comentar esas 3 tesis, y la primera de ellas es que existe un nexo pues que se encuentra indisoluble entre estas garantías y la justificación externa o bien la política del derecho penal, es decir, los fines que lo van a justificar. La segunda de ellas es que existe un nexo igualmente indisoluble entre la garantía y la legitimación interna de la jurisdicción. Y bueno, la tercera es que el garantismo va a representar esta base de la teoría crítica y al mismo tiempo de una filosofía política del derecho penal, que bueno, van a ser idóneas para ser generalizadas como esta filosofía política y teoría crítica de un Estado constitucional del derecho. Efectivamente, aquí está el punto. Un Estado constitucional de derecho. Esta parte es muy importante porque se compone por una serie de principios fundamentales que algunos incluso llaman bloque de constitucionalidad, otros le llaman parámetros de constitucionalidad. El caso es que estos principios dan sustento a todo nuestro ordenamiento. Y dentro de estos principios importantes se encuentran los derechos humanos. Y es algo que se le olvidó a este señor ministro y bueno, realizó este proyecto. Y evidentemente hay un nexo, como tú lo marcas, entre las garantías y la justificación externa o política del derecho penal. ¿Para qué sirve el derecho penal? Y no es para castigar. Creo que eso es algo que a veces se les olvida. El derecho penal sirve para proteger los bienes jurídicos fundamentales. Y además, como habla Francisco Muñoz Conde, también es un elemento de socialización. Y todas estas partes se dejan atrás si es que no comprendemos lo que es el garantismo penal. Y además, fíjate, amigo, 2 cuestiones importantes en el garantismo penal. ¿Qué castigar y cómo castigar? Esos son los elementos esenciales. Así es, ¿qué castigar? Bueno, pues yo creo que sería la despenalización. Y es que una despenalización sería, pues debería de apuntar antes a una reducción de la tutela penal. Y es que solo para los bienes que vamos a considerar fundamentales, a la reducción de esfera de los bienes, que no podemos permitir considerar fundamentales, solo a las ofensas, que, bueno, pues de manera real vamos consideramos que pueden ser juzgadas decentemente por nuestro sistema judicial. Aunque, bueno, pues nos vamos a reforzar en los medios, en las estructuras, y es que en esta perspectiva sería despenalizado además estos innumerables delitos bagatelares, ¿no? Todas las contravenciones, todos los hechos castigados con penas pecuniarias, salvo que se considere por su gravedad, amigo. Pensamos, bueno, pues en estas violaciones en el ámbito de la seguridad del trabajo o del medio ambiente, que bueno, pues ahí sí es necesario castigarlos más seriamente como delitos de peligro. Efectivamente, ¿qué castigar? Es un punto que, como bien lo acabas de mencionar, está relacionado con la despenalización. Y es que hoy, por ejemplo, que se habla de la despenalización de la cannabis, bueno, ahí no es tan fácil. O sea, estos procesos tienen que ver con los bienes jurídicos fundamentales. ¿Qué es lo que tienes que proteger? Y tienes que proteger todos los bienes jurídicos fundamentales de los integrantes de la población, y es una razón del qué castigar. ¿Qué castigar? Todas aquellas conductas que van a afectar los bienes jurídicos de los integrantes de la sociedad. Eso es algo fundamental. Por eso hay que ver que hay muchos delitos, como los llama Ferrajoli, de bagatela, que no deberían existir, ¿sí? Porque
hacen incrementar el número de prisiones y además pues realmente no afectan bienes jurídicos fundamentales. Claro. Esenciales. Sí, amigo, y bueno, ¿cómo castigar? Bueno, a través de la discrecionalización. Y aquí tenemos que entender cómo la cárcel, y como sabemos, bueno, ha sido pues esta invención pues moderna, ¿no? Una gran conquista pues buscada por este iluminismo humanitario como una alternativa a esta pena capital, amigo, a los suplicios, a las penas corporales, a la picota pública y bueno, a otros horrores del derecho pues penal premoderno, ¿no? Y es que con la cárcel la pena se volvió incruenta y se configuró como una pena igualitaria que va a ser legalmente predeterminada, que va a ser susceptible de medición y sobre todo va a tener un cálculo. Esta privación de un tiempo abstracto de libertad exactamente es cuantificable y es graduable por la legislación y luego, bueno, pues por un juez. Esto es en relación con la gravedad y bueno, en abstracto, en concreto, pues de estos delitos que van a ser castigados. Sí, mira, amigo, qué interesante. Ya estamos por terminar el programa y vamos cerrando estos puntos. Qué interesante esto es de qué castigar y que se relaciona con la despenalización y cómo castigar con la desprisionalización. Porque hay algo muy importante. Hoy la prisión se utiliza como la sanción de referencia, a pesar de que hay todo un catálogo de sanciones en el Código Penal Federal, donde nos dice qué otras alternativas hay. Sin embargo, la prisión sigue siendo la pena aplicable por excelencia. Y yo creo que entonces, con el garantismo penal lo que se pretende es la reducción de la violencia generada por el delito y de la violencia institucional generada por la pena y las prisiones, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental. Fíjense bien, el sistema penal es garante y esto implica reducción de la violencia, la derivada del delito y la institucional. Sin embargo, cuando trabajas con la reducción de garantías, como es el caso, o la reducción de derechos humanos, como es el caso de lo que se deriva de esta resolución generada por Lainez, bueno, pues parece que vamos en sentido contrario. Vamos aumentando y vamos incrementando la obsesión punitiva que parece que se constituye como la única salida para disminuir el delito sin atender cuáles son los puntos que generan todas las situaciones de riesgo que permiten la aparición de este. Sí, sin lugar a duda, amigo, creo que, bueno, esta propuesta de Lainez que ha sido aprobada y, bueno, pues se dice que es como una responsabilidad, pero sobre todo también, pues creo que el llamamiento es también a aquellas personas que, pues, se sometieron a votación y lo aprobaron. Sí, pues, sí, a sin lugar a todos. duda, digo, creo sí. que, bueno, pues él porque encabeza este organismo, pero pues creo que hay detrás de todo esto, pues, personas que pues han hecho el proyecto, ¿no? Y que han aprobado. ¿Te parece que hoy les pongamos un tache? Sí, amigo, un tache no para todos posible, ellos. No. Y se les olvidó el artículo 39 constitucional, ministros. Y bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. La pregunta para nuestros ciberescuchas, ¿qué es el garantismo penal? Se las dejamos ahí para que nos contesten en nuestra línea telefónica 22 26 62 49 46. Consulten, bueno, pues nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, nuestra página cleu.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentran como Cleu Universidad y en YouTube como Radio Cleu. Bien, amigo, pues como cada miércoles, un verdadero honor acompañarte en la conducción. Y pues nos estamos viendo la próxima semana en Se hace camino al andar. Es un gusto, es un honor y por el favor de su atención, muchísimas gracias y les invitamos a que continúen con la programación de Radio Cleu. Recuerden ustedes que si quieren hablar de criminología, criminalística y psicología criminológica, Radio Cleu, La Huella en el Tiempo, es el sitio correcto. Muchas gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleu, tu punto de encuentro. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo.